hace con respecto al tema del coronavirus, la vacunación y demás, ¿no? El comité de vacunación, fundamentalmente. En Argentina, que ha recibido vacunas, ya hay 2 millones de personas vacunadas, un poco más de 2 millones de personas vacunadas. No son todas con la segunda dosis, pero es un número importante dentro de la cantidad que ha llegado, que no es mucha, de vacunas, por supuesto, también, ¿no? Chile ha tenido una performance justamente de vacunas muy grande. Y Uruguay, en cuanto a cantidad de vacunas o de vacunación, inclusive que empezó muchísimo más tarde, nos ha pasado muy por encima en cuanto a la vacunación en sí. Mirá, les digo, simplemente de Chile, hoy se dio la vacuna también el ministro de Salud por la segunda dosis, hizo la fila y esperó a su momento, inclusive también. Hoy el ministro de Salud dio a conocer las cifras de la vacunación de la jornada de hoy. A las 11 de la mañana se han colocado 6.290.000 personas dosis de la vacuna y 4.600.000 de ellas con una dosis y 1.612.000 personas con ambas dosis, ¿sí? Entonces, reitero, en Chile ya hay más de 6.200.000 personas que tienen aplicada la dosis. En Argentina, un poquitito más de 2 millones nada más. Bueno, ahora sí, estamos comunicados con Rubinstein. Doctor Rubinstein, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por atendernos, doctor. Estaba haciendo una comparación con Chile, Uruguay, cómo está la situación. Después hablaremos también de Brasil. Argentina se ha quedado mucho en la cantidad de vacunas recibidas, ¿no es cierto? El tema con, digamos, lo que está pasando es que tenemos dos grandes cuellos de botella. El primero es que tenemos un suministro de vacunas muy intermitente y que no parece haber cierta, mínima previsibilidad. O sea, hemos recibido algunos cargamentos, primero de Sputnik, después de AstraZeneca, Sinovac, pero la realidad es que no sabemos Sinopharm, no sabemos cuándo va a venir el próximo embarque. Se anuncian, llegó hace creo que 10 días el último embarque de la Sputnik V y completaron el 1.000.000 de Sinopharm y en principio la semana que viene estaría viniendo un nuevo embarque con 3 millones de vacunas de Sinopharm. Esto ha anunciado el Ministerio de Salud, pero la realidad es que no tenemos previsibilidad, no sabemos cuándo, cómo, tampoco sabemos qué vacunas exactamente, sí. No sabemos si la Federación Rusa va a cumplir con los acuerdos a los cuales se había comprometido y que anunció el presidente, con lo cual es muy difícil implementar un plan de vacunación en estas condiciones. A eso hay que sumarle dos cosas más. La primera es que la campaña de vacunación en sí misma, la operación logística, la implementación, no está siendo eficiente. El Ministerio de Salud de la Nación tiene muy poca rectoría y liderazgo en la campaña de vacunación. Ha delegado prácticamente todo a las provincias. Entonces, cada provincia tiene su propia estrategia de vacunación. No se está respetando tampoco el protocolo donde está especificado muy claramente cuál es el orden de prioridad, digamos, para vacunar, con lo cual comienzan a vacunarse docentes, jóvenes y sanos antes de que terminen de vacunarse los trabajadores de la salud o la población de más de 60 años, o en realidad más de 80 años. Y finalmente, los criterios de distribución de las vacunas para las diferentes jurisdicciones se ha hecho por población general y no por población de riesgo o por población expuesta, lo cual perjudica a algunos distritos que tienen población más envejecida o mayor proporción de trabajadores de la salud, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires. Claro, que es lo que han dicho tanto Larreta como el propio Diego Santilli y Fernán Quirós en su momento. Es decir, no por cantidad de personas, sino por cantidad de personas de riesgo en todo caso. ¿Pero por qué digo esto? Porque se supone que lo que primero, justamente en el orden de prioridades, primero hay que vacunar a la población de riesgo o a la población más expuesta, como es el caso de los trabajadores de la salud, justamente porque es lo que uno trata de evitar antes de que impacte la segunda ola en otoño e invierno. Sí. Entonces nosotros tenemos que acelerar la campaña de vacunación para llegar a tener una alta proporción de esa población vacunada. Entonces, que se distribuya por población general y no por población de riesgo, hace que la campaña de vacunación, que ya tiene enormes dificultades por la falta de un suministro fluido de vacunas y por los problemas logísticos que está teniendo, además, un criterio de distribución que es absolutamente inequitativo e ineficiente. Ahora, doctor,
le va a sonar, usted va a decir, esta chica, no sé, no sé, lo dejo a su criterio, pero yo pregunto, Sí. le pregunto a usted, cuando se pueden hacer las cosas bien, ¿por qué se hacen mal? ¿Por qué es planificación mal hecha o es política? Yo creo que es un poco de ambas cosas. Yo creo que hay bastante mala planificación, porque fíjate, ustedes estaban recién comentando el caso de Chile, Sí. inclusive el caso de Uruguay. Chile comenzó su campaña de vacunación masiva cuando ya tenía aprovisionados un stock de dosis que le permitía comenzar con un plan fluido las primeras semanas. Tenía 4 millones de dosis hace un mes cuando comenzó de manera masiva, porque hasta ese momento había sido una suerte de puesta a punto su plan y su programa de vacunación. Lo mismo hizo Uruguay. Uruguay comenzó hace pocos días, una vez que tenía su mínimo de dosis como para comenzar de manera fluida, Sí. y ya tenía absoluta certeza de cuándo iban a llegar las diferentes remesas. Esto es lo que no ha pasado acá. Acá empezamos con 300.000 dosis de Sputnik V. Después no sabíamos si iban a llegar la segunda dosis. Después vino otro embarque. Siempre se había dicho que iba a ser desde fuera, desde las plantas que estaban produciendo, que iban a producir la Sputnik V fuera de Rusia, porque las plantas en Rusia iban a satisfacer la demanda local. Pero digamos, los países que eran Corea y la India ni siquiera empezaron todavía con la producción. Claro. Después aparecieron las profundas restricciones. El presidente anunció que iba a haber 20 millones de dosis para 10 millones de personas a principios de marzo. ¿Y dónde estamos ahora? La vacunación de AstraZeneca, por problemas logísticos en el envasamiento y en el fraccionamiento en México, está muy atrasada. Y por otro lado, no se hicieron las negociaciones acorde para, por un lado, conseguir de otras empresas farmacéuticas. No sabemos todavía por qué se cayó el acuerdo comercial con Pfizer, por qué no se hicieron otros acuerdos comerciales y con Sinopharm empezamos muy tarde, con lo cual digamos, esta empresa, el gobierno chino, está absolutamente sobredemandada. Y además no hay que olvidar que la Argentina está en una situación muy desventajosa para formalizar estos preacuerdos y estas compras anticipadas por los problemas macroeconómicos que tiene, por los problemas que tienen que ver con la confiabilidad del país para que le adelanten o para que reciba un préstamo. Entonces, todas estas cuestiones son las que han hecho que no tengamos un horizonte de previsibilidad en la llegada de las vacunas, en el suministro de las vacunas. Ahora, con todos estos factores... una campaña muy ineficiente. Claro, con todos estos factores que usted menciona o estos puntos que usted menciona, creemos que ya, como hemos consultado con otros especialistas, es inevitable el tema de esta segunda ola, ¿no? Que nos agarre menos protegidos. Dependerá de nosotros cuánto podamos estirarla, sí, claro, vacunándonos, cuidándonos y demás. Pero a ver, es indefectible que nos va a llegar la segunda ola acá en nuestro país, ¿o no? La segunda ola va a llegar, probablemente llegue para mayo, junio, hay que ver, depende también del clima. También es cierto, y yo en ese sentido soy medianamente optimista, en cuanto a que, digamos, la pandemia fue tan larga en la Argentina y esta primera ola no terminó nunca. Porque la realidad es que si bien bajaron los casos, si bien rebotaron, digamos, en enero, pero venían bajando y ahora están estacionados, nunca bajaron de un promedio de entre 5 y 7.000 casos diarios. Claro. Con lo cual, en realidad, probablemente, si nosotros le sumamos a los 2 millones y pico de casos reportados, la cantidad de casos infectados que probablemente existan, más allá de que se ha testeado mucho más en los últimos meses, es muy probable que haya entre un 20 y un 25% de la población argentina que ya ha tenido contacto con el virus. Muchos de ellos probablemente ni lo sepan. Claro. Si a eso le sumamos una campaña de vacunación que esperemos que arranque un poco mejor, porque va muy lenta, es muy probable que el impacto de la segunda ola sea un poco menor que el que ha azotado a Europa. Eso creo yo, ojalá no me equivoque. Pero básicamente lo que hay que tener en cuenta es que la segunda ola va a llegar, que esto va a durar todo el año, que hay que seguir cuidándose, uso de barbijo, distanciamiento físico, higiene de manos, ventilación lo máximo que se pueda en los ambientes, evitar circulación, aglomeraciones
Y la verdad es que probablemente, digamos, no podemos descartar que no tengamos que retroceder en alguna de las medidas, sobre todo si la cosa se pone muy dura. Claro. Esperemos que eso no llegue, pero la vacuna no va a ser una solución probablemente este año. Tal vez comience a aflojar si la campaña avanza rápidamente. Hacia fin de año podemos estar un poco más relajados. Bueno, en breve se va a anunciar, no sé si está confirmado, el tema de la restricción con los viajes, ¿no? Ya está. Ya está confirmado. Digamos, restricción así, disminución de las frecuencias. Vuelos, ¿no? En principio es eso, es la primera parte, ¿no? Es un poco, a veces es un poco como tapar el sol con las manos, porque probablemente si estas variantes, sobre todo la que más preocupación genera, que es la brasileña, la de Manaus, es muy probable que ya esté en el país. Claro. Y llegó, y que el cerrar los aeropuertos en un país que tiene una enorme cantidad de fronteras porosas con Brasil y con otros países, es muy difícil frenarlo. Por eso acá lo importante es, por un lado, los cuidados y la prevención y la concientización, porque realmente hay un relajamiento que se está viendo. Y por el otro lado, hay que acelerar la campaña de vacunación, porque es la única manera de poder contrarrestar esta capacidad de supervivencia que tiene el virus, de generar nuevas variantes que o sean más contagiosas o que de algún modo eludan la respuesta inmune que genera la vacuna. Entonces, claro, acá hay que ser muy rápido. Y Rubinstein, con respecto, si bien usted ya ha hablado en estos días, inclusive lo hemos escuchado, el tema del vacunatorio VIP, ayer contábamos que entre ayer y hoy Berbisky, Valdés, Dayana, Altre Iglesias, la familia y todos los que se han vacunado en el ministerio tienen que darse la segunda dosis. Entre hoy y mañana ya es el día 21, digamos, ¿no? Está como ahora aparentemente diluido, como pasa todo en todo lo que pasa en nuestro país. Pero esto está pasando en todas las provincias y municipios, en casi todos. El gobierno intentó circunscribir esto a un hecho puntual en el Ministerio de Salud. Eso fue lo que dijo la actual ministra, Carla Bisotti. La verdad es que está claro que esto ha sido un problema sistémico. Esto es un escándalo sistémico que ha ocurrido en muchísimas jurisdicciones, sí, de diferentes maneras. Así que de ningún modo se puede decir que esto haya sido un hecho puntual de ese día famoso donde se vacunaron, sí, Berbisky, Dayana y Valdés, digamos, en el Ministerio de Salud. Y Duhalde en su casa. ¿Perdón? Y Duhalde en su casa. Y Duhalde y la familia en su casa. Está claro que esto es un problema sistémico, es un escándalo que, como también lo dije, ya no es un hecho de corrupción, digamos, desde lo económico a los que estamos lamentablemente bastante acostumbrados. Inclusive dije que esto ni siquiera es como el revoleo de los bolsos de López o la condena de Lázaro Báez, donde son hechos escandalosos de corrupción, pero que están lejos de uno. En realidad esto, digamos, en un escenario de escasez de vacunas y de pandemia que no está resuelta, genera, digamos, un enojo y una condena social enorme, porque acá es un hecho de corrupción ética y moral, porque está claro que una vacuna que se da a un militante de la cámpora o a una persona joven que no tiene factores de riesgo o a otra persona cualquiera que salta a la cola, es una vacuna que se le deja de dar a, digamos, a una persona que lo necesita, un anciano frágil, una persona con enfermedades crónicas, los trabajadores de la salud no han terminado de vacunarse. Entonces yo creo que esto es otro condimento más, si quieren, a generar no solamente mayor inequidad, sino también mayor ineficiencia en la campaña de vacunación. Y la última, porque yo ya me perdí entre Sinopharm, Sinovac, Sputnik, Pfizer. ¿Cuáles son aquellas, por ejemplo, la que está por venir ahora, que es la de Sinopharm, ¿no? Sinopharm. Es hasta 60 años. No es para mayores de 60. Hasta ahora. Lo que pasa es que todavía no ha sido aprobada para mayores de 60. Está en fase 3. No aprobaron la fase 3. Como todas las demás. Lo que pasa es que todavía no se han publicado los resultados del subgrupo de mayores de 60 años, aunque han sido incluidos en el estudio de fase 3. Perfecto. Bueno, Rubinstein, le mandamos un abrazo grande y gracias. Gracias por esta charla. A disposición. Hasta luego.
Hasta luego. Adolfo Rubinstein, aquí en Hoy Nos Toca, en el canal de la ciudad, hablando un poquitito justamente del tema de las vacunas. Bueno, es un tema que vamos a seguir hablando, por supuesto, que Sí. ustedes lo van a seguir hablando, lo van a ver en todos los medios, por supuesto, porque es lo que más interesa, y sobre todo lo que está pasando alrededor nuestro, ¿no? En el mundo, además de nuestro país, pero digo, lo que está pasando, que la Argentina lo que está tomando es, a ver, muestreos de cómo se está desarrollando el virus, ¿no? Claro, exactamente. Qué sé yo, la gripe aviar ahora también ha aparecido, contagios hacia el ser humano, entre otras cosas, no sé. Ahora, está Si nos claro... quieren, yo le digo a la naturaleza que si nos quieren eliminar, háganlo de una. No, ¿A quién se lo quieres decir? De a poquito, no sé, al que está Al que tirando está virus por digitando todos todo. lados. Si lo van a hacer, háganlo de una, no nos demoren. Claro, o bueno, sea. pero viste que la venganza, viste, es así como... Nah, está bien, pero no hicimos tanto como para que se vengan de nosotros, así de esta manera. Pero mira, pues hablas de la naturaleza y lo andás fajando el limonero. Pero, viste. Y vuelvo con el limonero y yo... dale, no, pero la verdad que lo que decía el especialista, obviamente el médico, es importante, digamos, en el sentido de la falta de planificación. Sí, sí. Es increíble. Sí, desorganización al momento de ser Desorganización. organizados. Exacto. Argentina. 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 Tal cual. Argentina, sí, Bueno, tenés razón. completamos entonces